algo que ustedes ya conocen, estoy seguro que tienen cierta ¿cómo dijera? Convicción en relación a esta pregunta y a otras, pero lo que ustedes tienen en la mano, hermanos, claro, no los tienen en el celular también, no hay problema, pero ¿qué es lo que ustedes tienen en la mano? Santas Escrituras del Señor. La palabra de Dios. Ya hemos dicho que aunque usamos el término Biblia, el término correcto es la palabra de Dios. De hecho, Jesús, en este mismo capítulo, en el capítulo 21 también del libro de Lucas, Jesús hace una declaración que aunque en ese momento Él la está usando para hablar de la infalibilidad y de la eternidad de su palabra, Jesús utiliza un término como cuando dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Por varias razones, les voy a dar por ejemplo la más importante. Usted tiene en sus manos ese libro que se llama Biblia, o que le han puesto Biblia, que el término correcto es Sagradas Escrituras, palabra de Dios. Bueno, ya hemos dicho que la palabra de Dios no es papel y tinta. La palabra de Dios, aunque le hemos puesto Biblia y la leemos, la palabra de Dios, hermanos, no es papel y tinta. Se está imprimiendo en el papel y en la tinta lo que nosotros pudiéramos decir, por ejemplo, Génesis capítulo 1, cuando Dios dijo, y dijo Dios, sea la luz. O sea, Dios no está leyendo un libro para ver qué es lo que va a crear. A ver, ¿qué sigue? Se me olvidó. Y sean las grandes lumbreras. No, hermanos. Todo está saliendo de la voluntad y de la expresión divina de Dios. De hecho, aunque nosotros sabemos que Jesús fue el principio de toda creación, cuando el Evangelio de Juan en el capítulo 1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nosotros sabemos que la palabra o el término verbo ahí es precisamente la palabra. Por ejemplo, si yo les preguntara, hermanos, ¿cómo hizo Dios tanto la creación invisible como la invisible? ¿Cómo la hizo Dios? Con su palabra. Exactamente. Entonces, su palabra, hermanos, que es inclusive, es Él mismo, es la expresión divina de la voluntad de Dios. No es papel y tinta, y no estoy menospreciando este sagrado libro, porque para mí, hermanos, después de Dios aquí en la tierra, este libro es lo máximo. Inclusive antes que mi esposa, como digo con mucho respeto, porque quien me va a dar la salvación no es mi esposa. Escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así es que la palabra, hermanos, no es papel y tinta, es la voluntad expresa de Dios, que es lo que crea todas las cosas. Por eso Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra, mi voluntad, lo que yo deseo, no pasará. Y ahí literalmente el Señor está utilizando el cielo y la tierra dentro del concepto de lo físico. Ahora, déjenme rapidito, y voy a Mateo. Yo sé que usted no se ha movido de ahí, yo tuve que cerrar la Biblia, pero voy a explicarles dos cosas, una breve y la otra nos vamos a extender un poquito. Ya que los discípulos demuestran los edificios, inclusive en Marcos, la Biblia dice que los discípulos le dijeron, mira maestro, ¿qué edificios? Y ahí el Señor da otra expresión, pero es la razón por la que entonces ahora Jesús le dice, bueno, ven todo esto, de cierto les digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra. ¿Qué está haciendo Jesús en el verso 2? Dando una profecía. ¿Se cumplió o no se cumplió la profecía del verso 2 de Mateo 24? ¿Sí? ¿Cuándo? La misma historia nos lo enseña, en el año 70, cuando el segundo templo es destruido. Inclusive yo les he dado un poco de historia. La revuelta judía, se le conoce así, empieza en el año 66. En el año 70, siendo Vespasiano, ¿verdad? El hijo de Tito se va a Roma
va a tomar otro puesto, Tito se queda controlando la revuelta. De hecho, el historiador Josefo dice que Tito no tenía planes de destruir el templo, pero que sus soldados, dado el coraje que le tenían a la revuelta a los judíos, destruyen el templo, y se cumple literalmente este pasaje que Jesús está diciendo: de cierto le digo que no será dejar aquí piedra sobre piedra que no sea removida. Ahora, yo les diría, y claro, una pregunta también que sale sobrando: ¿ustedes creen que lo que Dios dice se cumple? ¿No? Ahora, si ese solo acontecimiento que está presentando la destrucción del templo se cumplió en el año 70, la segunda pregunta que ahora le hacen al Señor: ¿ustedes creen que no vaya a tener cumplimiento en algún tiempo? Porque la pregunta es: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Cuántos creen que va a venir un fin del mundo? Hay un fin del mundo. Ahora, yo entiendo, hay expresiones que muchos de nosotros hemos aprendido de nuestros antepasados, inclusive no se usa mucho, pero también puede ser usada. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando platicábamos con mi papá, los hermanos Armando fueron los que contribuyeron mucho en el evangelismo de mi padre, y llegamos a estos puntos del fin del mundo. Yo recuerdo muy bien que mi padre me decía: ay, mi hijo. Le digo: ¿qué, papá? Dice: es que el mundo se le acaba, el que se va muriendo. Yo le decía: estoy de acuerdo con ello, pero eso no significa que cuando Jesús habla de un fin, de finales, que lo vamos a ver más adelantito, yo no creo que Jesús estaba hablando de la vida individual de cada uno de nosotros. Está hablando literalmente de un fin del mundo. Ahora, voy a explicarles algo, porque voy a ver si me meto en la parábola, que me interesa mucho meterme en la parábola del capítulo 13 de Mateo, cuando la Biblia habla de la parábola del trigo y de la cizaña. Y ahí ustedes van a ver, en un sentido literal, lo que va a acontecer exactamente en el fin del mundo. Pero por lo pronto, permítanme decirles que cuando Cristo venga en su segunda venida, que lo estamos esperando, ¿verdad que sí? ¿Cuántos están esperando al Señor? ¿Cómo lo están esperando? ¿Sentaditos? Así como que, Señor, ¿primero? ¿O están haciendo preparativos para el encuentro con nosotros? Eso es muy importante. Cuando Cristo venga en su segunda venida, hermanos, no va a acontecer el fin del mundo como la mayoría de la gente se lo imagina. Mire, la palabra fin del mundo, dentro de una mentalidad, no le hace que no conozca la Biblia, pero por lo menos en su imaginación, tiene la idea de que si se habla del fin del mundo, se está hablando, ¿verdad?, de que este mundo explota en 1000 pedazos. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Pero en su tiempo y en su momento. Pero por lo pronto, cuando Cristo viene, hermanos, en su segunda venida, la palabra fin del mundo, en relación a su segunda venida, no está relacionada con el globo terráqueo, está relacionado con la forma o el sistema de vida que hoy nosotros, ¿verdad?, estamos viviendo. Me llevaría tiempo explicárselo, pero voy a decírselo generalmente hablando. Daniel habla de una visión que tuvo de 4 bestias, ¿verdad que sí? Ya ustedes ya la conocen, hemos hablado aquí, pero en el capítulo 8 y el 9 de ese mismo libro de Daniel nos habla de un quinto reinado. Así es que si las 4 bestias hablan de 4 reyes que se levantarán sobre la tierra, o reinados o sistemas, que ya sabemos que uno de ellos, el primero fue el reino babilónico, y luego fue el medo-persa, y luego fueron los griegos, y los que hoy tenemos. Aunque el reinado o el gobierno romano literalmente pierde su hegemonía en el siglo IV, hubo una transición, hubo un cambio, al grado de que el imperio romano nos sigue dominando hasta el día de hoy, pero ya no en el plano físico, sino en el plano espiritual, válgame la expresión. Bueno, cuando este cuarto reinado, hermanos, concluya, es cuando el quinto reinado se establece. ¿Y a quién es dado el quinto reinado?
según Daniel, dice que el quinto reinado es dado a los santos del Altísimo y a su nombre. ¿Por qué? Porque Cristo viene y según el capítulo 11, verso 14 del libro de Apocalipsis, cuando se toca la séptima trompeta, hay una expresión que dice así: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Dios. Y ahí estamos hablando de un fin del mundo, o sea, de un fin de un sistema que puede estar relacionado con la expresión de mundo. Ya les he dicho yo aquí que la palabra mundo en la Biblia tiene 3 implicaciones, ¿verdad que sí? ¿Cuántos se acuerdan de ella? Mundo, como el globo terráqueo. Mundo, como ¿qué, hermanos? Como las gentes. Y mundo como el sistema o la forma de vida. Por eso Juan declaró: si alguno ama al mundo, el amor del... Y no se está refiriendo al globo terráqueo, porque hay que ser honestos. ¿Cuántos creen que si hoy nos toma la muerte nos vamos a ir con el Señor? ¿Y cuántos? Bueno, ¿y cuántos creen que mejor es estar en su presencia que estar aquí? Pero ¿cuántos quieren el boleto esta noche? Nadie lo quiere. Y así no. Entonces, cuando el texto dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, no se refiere ni al globo terráqueo, no se refiere a las gentes en sí, pero se está refiriendo a la forma de vida, al sistema. Bueno, cuando Cristo venga, hermanos, en su primera venida, ahí se aplica un término de fin del mundo, pero no en relación al globo terráqueo, no en relación a las gentes, aunque 2/3 partes de las gentes van a morir, pero va a quedar una tercera parte que poblará la tierra en lo que nosotros conocemos como los 1000 años de paz. Pero sí va a suceder un fin del mundo. ¿Cuál es? El fin de este sistema. Porque el quinto reinado, dice el texto, ¿verdad? Los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Dios. ¿Quién va a ser rey sobre toda la tierra según Zacarías 14? Jesús. Vayan conmigo a Zacarías, ya que se lo mencioné. Ya su nombre. Aunque la palabra fin del mundo tiene algunas implicaciones, permítanme decirles que el solo hecho de una expresión de fin es una expresión que en cierto sentido, hermanos, causa cierta preocupación. Ya su nombre. Por ejemplo, ustedes tienen trabajos, algunos tienen compañías, ¿verdad? Y si por ejemplo el día de mañana que van a sus trabajos los llaman a la oficina, ya sea el patrón o el contratista o el patrón más alto que ustedes, y le dicen: ¿sabes qué? Fulano tal, nomás quiero avisarte que ya nada más esta semana trabajas con nosotros. ¿Está implicando un fin ahí? Si está implicando un fin, tienes una semana para hacer lo que vas a hacer, porque adiós mundo cruel. Y usted no llega bien contento a su casa diciéndole: hermano Sergio no llega bien contento a la casa. ¿Sabes qué, Pati? Mira ahí, qué bendición. ¿Qué pasó, Sergio? Me van a correr del trabajo. No. Peligro que la hermana Pati le dice: me vas a buscar desde ahorita, a ver dónde te vas. Y todo fin, por cierto, hablando de fin, no es el tema, pero Eclesiastés da una expresión muy contraria a lo que estamos acostumbrados. Dice Eclesiastés, hermanos, que mejor es el fin del negocio que el principio del negocio, pero hay que ver en qué términos vamos a aplicar nosotros ese concepto. No es el que estamos hablando aquí, porque a nadie que le digan, por ejemplo, bueno, no voy a poner aquí a nadie en ejemplo, imagínense que usted llega al médico, al doctor, por X situación, lo examinan, le sacan el diagnóstico y le dicen: no, fíjate que todo está bien, nada más que tienes nada más una semana de vida. Es todo lo que... No es algo que le alegra a usted o a quien no. Todo fin tiene una preocupación, porque es el punto donde culmina, ya sea un estilo de vida, ya sea una vida física, ya sea inclusive, hermanos, en algún momento ciertos privilegios
y que inclusive pudieran ponerles el ejemplo de Nabucodonosor, aunque Dios lo restituyó porque le estaba dando una lección, hermanos, y gracias a Dios que Dios le conservó el reinado a Nabucodonosor en cierta manera como un ejemplo para nosotros. Hermanos, a nadie le gusta que lo quiten de determinada posición donde inclusive ha estado participando de ciertos privilegios. Déjenme les comento ya que estoy diciendo esto. Yo no sé si ustedes, hermanos, qué tanta información tienen. De hecho, esto lo pueden buscar en la misma historia. Y no hay imperio que dure una eternidad. Babilónico, medo-persa, griego, romano. Y ¿sabían ustedes que Estados Unidos ha sido considerado también como un imperio? ¿Saben ustedes que Estados Unidos está a punto de dar el patatús? La hegemonía del dólar está a punto de acabarse. La próxima economía o el próximo imperio en establecerse, si el Señor tardara en venir, hermanos, van a ser los chinos. El yuan va a sustituir a lo que nosotros conocemos como el petrodólar. Se está hablando ya del petroyuan. Venimos hablando del Bitcoin, el Ethereum. Hay más de 15 monedas electrónicas que existen. Y todo esto, hermano, no es más que una preparación para el nuevo sistema que se va a establecer, aunque nosotros sabemos que el Señor va a venir y va a arreglar todas las cosas. De hecho, para que los gobiernos se compongan, para que haya justicia, de hecho la Biblia le llama la justicia de los hijos, tiene que venir el Señor. Y el Señor, cuando Él venga y establezca su reinado, ¿verdad? No es porque Él no pueda, ahorita le explico por qué, pero Él no va a reinar solo sobre la tierra. Él escogió a un grupo exclusivo donde dice la Biblia que seremos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Pero algo más importante, me permiten usar un término un poco ofensivo, ¿verdad? Pero con el perdón de ustedes, pero Él no va a poner en esa posición a cualquier pelagatos. ¿Perdón? ¿Cuántos quieren llegar a ser reyes y sacerdotes con Cristo? Bueno, más yo levanté la mano, no está de Cristo. Entonces tenemos un compromiso. Tenemos que llenar los requisitos que Dios está pidiendo para nosotros poder ejercer esa función cuando estemos sobre la tierra. Por eso se habla de justicia, se habla de equidad, se habla, hermanos, de verdad. Pablo, por ejemplo, dice a los efesios, ¿verdad? Ya no mintáis los unos a los otros, ¿verdad? Sino hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y a su nombre. Y no se acuerden, hermanos, aquí todos estamos peleando. No importa que yo sea pastor, no significa que ya la tengo hecha. Pablo dijo, no vaya a ser que vengo predicado yo a muchos. Yo mismo voy a ser antes. Si tengo la promesa de que voy a ser un rey y un sacerdote sobre la tierra, tengo que llenar los requisitos que Dios está pidiendo. Y a su nombre. Estados Unidos va a caer, hermanos. De hecho, dentro de algunos analistas, México se va a levantar. México va a ser no una potencia, pero su economía se va a establecer. Y no estoy aquí para asustarlos. Por cierto, hablando de asustados, el viernes que pasó, el presidente actual ya legalizó, ya puso como ley la vacuna obligatoria. Así es, señores, como lo están viendo. En Australia, el ministro de Salud de Australia, tengo el video si alguien lo quiere ver, no es una fuente no confiable, no. Él lo dijo en la televisión. Están haciendo campos allá en Australia y todo el que no se quiera vacunar, órale, a guardarlos por allá. El que no esté vacunado no va a poder entrar a determinados lugares, no va a poder comprar ciertas cosas. De hecho, ya ahorita ya está pasando en Puerto Rico, creo que en Alemania también, en España, ahí ya está esta restricción. Y esto me suena mucho como a Apocalipsis 13, pero no es el tema ahorita. Bueno, estamos ocupados en cuál es el tema, hermanos. El fin del mundo. Ahora, déjenme les explico rapidito, ya que hablamos de fin, para todos los que están aquí, que no se han bautizado, porque no es nuestro afán hacerles la vida pesada o asustarlos, pero aunque no es el tema, les voy a decir una cosa, lo que está escrito, cumplimiento tiene, se va a cumplir.
¿Cuántos años tiene caminando este sagrado libro? Y voy a hablar de partes de este sagrado libro. Por ejemplo, hablemos de la escritura más antigua, el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomios. Moisés existió aproximadamente entre 1500 y 1700 años antes de Cristo. Y según, ¿verdad?, algunos eruditos, y nosotros tenemos cierta aceptación en eso, se dice que Moisés no solamente escribió Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio, sino que aceptamos que también Génesis. Aunque alguien puede decir, pero ¿cómo lo escribió si Moisés vive, vamos a decirlo así, 2000 años o 2500 años antes, déjeme, si lo vi con 4 le quitamos un medio, 2500 años después de lo que se pudiera llamar lo que fue la creación del mundo? ¿Cómo podemos poner nuestra fe en que lo que Moisés escribió en el Génesis es correcto? Bueno, definitivamente esto es por fe. Y porque sabemos que toda escritura, ¿qué, hermanos? Fue inspirada divinamente. Y esta es una locura, hermanos. Porque los ateos le van a decir a usted, ¿y cómo puedes creer que ese libro lo escribió Moisés? ¿Estás loco? Estás hablando de a nuestra fecha de 6000 años. Es más, 2500 años después. Ahora resulta que Moisés está escribiendo el libro de Génesis. ¿Dónde estaba Moisés cuando escribió ese libro? Bueno, fue inspiración divina. Pero ahora pregúntele a un ateo y dígale al ateo, hey, a ver, explícame el Big Bang o cómo empezó todo esto. No, hace 60 millones de años 2 átomos chocaron y por los destinos de la casualidad empezó la vida. Nosotros estamos hablando de 6,000 años, ellos están hablando de 60 millones de años. Somos unos Así changos. es que estamos mucho más cerca que ellos. Y a su nombre. Bueno, hablaríamos, por ejemplo, del libro de Génesis para acá, aunque está hablando de la creación. Este libro, hermanos, existe aproximadamente entre 1500 y 1700 años antes de Cristo. Entonces estamos hablando aproximadamente de 3500, 3700 años antes de Cristo. Lo que usted tiene en sus manos. La razón principal por la que usted está aquí en esta tarde. Hablemos de la historia. Jesús con su venida, ¿marcó la historia o no la marcó? Aún los mismos ateos, cuando van a hablar de un personaje, Cristóbal Colón, por ejemplo, ¿en qué año? 1400, no me sé la fecha exacta, 52, después de, y lo tienen que usar. Aristóteles, Platón o X, 500 años o 400 años, tampoco sé la fecha exacta, antes de Cristo. Pues no, que no crees en Cristo. No creo en Cristo, soy ateo. Entonces, ¿para qué usar esos términos históricos? Porque, hermanos, la historicidad de Jesús es innegable. Por el lado que me lo quiera poner, si nos vamos por el lado judío, por ejemplo, les hablé ahorita al historiador Josefo, que está entre el año 60 hasta el año 80 o 90 después de Cristo, escribe varios libros, entre ellos las antigüedades de los judíos, las guerras de los judíos, y escribió otro, ahorita no me acuerdo del nombre. No hablaríamos solamente de línea judía, hermanos, de Tácito. Tácito, hermanos, un hombre que no era religioso, menciona también la existencia de un personaje que hizo milagros, que etcétera. ¿Es cierto? Claro, estamos hablando ya de los padres de la iglesia que se conocen, ¿verdad? Que también hablaron de él, pero ya es una línea un poco más creíble porque la ley oral se venía hablando. Por cierto, ustedes saben que este sagrado libro, o lo que conocemos como el canon de las escrituras, empieza a recopilarse por allá a finales del siglo IV, en el 4000 y algo, cuando el concilio, no creo si fue el de Trento o el de Nicea, primero fue el de Nicea, donde junta
Constantino, ¿verdad? Pero después hay otro, creo que fue el Concilio de Trento, donde ya se establece el canon de las Escrituras. Bueno, permítanme decirles, hermanos, que de acuerdo a los historiadores, estos no son los únicos libros que habían. Habían más, pero ¿qué es lo que hicieron? Ellos determinaron qué libros iban a estar aquí. Bueno, no me voy a meter tampoco en eso. ¿Cuántos evangelios hay? No sé, no sé. 4 escritores. ¿Qué nos conocemos como Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Bueno, había más evangelios. Había más evangelios. Tampoco me voy a meter en esa área, pero a lo que voy, hermanos, es a lo siguiente. ¿Qué es lo único que nos ayuda a nosotros a creer que esto es la palabra de Dios? La fe. No hay otra cosa más. Es la fe. Exactamente. Ahora, Hebreos 11 dice, hermanos, que por la fe entendemos haber sido creados los cielos y la tierra. Dice, siendo hecho lo que se ve. Y ya ahí, hermanos, no hablaríamos ni siquiera de 60,000 años como los ateos. Hermano, no existía el tiempo cuando Dios creó en la creación invisible. Así es que, para ya no detenerme más, hermanos, son muchos los factores que nos pueden llevar a nosotros, hermanos, a determinar que realmente lo que usted y yo tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios. Y como dijo el escritor a los Hebreos, viva y eficaz y más penetrante que toda espada de los filos. Así es que si Jesús dice en el año 30, finales en el año 30 por ahí, porque Jesús vivió, no 29, Jesús vivió 33 años y medio, Jesús en el año 29 prácticamente está muriendo. Si en el año 29, voy a decir el 30, número cerrado, Jesús dice, ¿ven todo esto? Bueno, no va a quedar aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y resulta de que 35 o 40 años más adelante se cumple literalmente lo que Jesús estaba diciendo a los discípulos 40 años antes. ¿Por qué entonces cuando Jesús nos va a hablar cuando le dicen, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Qué nos hace pensar a nosotros que ciertas cosas se pueden cumplir y ciertas cosas no se pueden cumplir? Hermanos, no le digo que se acaba el mundo. Yo creo que, bueno, ahí es donde les dice por el proverbista, no seas sabio en tu opinión. Teme a Dios de parte, hermano. El fin del mundo, miren, porque no voy a poder llegar a ese punto. Se lo voy a así rapidito, así, aunque vamos a suponer que voy a decir la fecha que pusimos, no la fecha, pero el tiempo que estuvimos hablando hace poco en conceptos proféticos. Hemos estado viendo que si la palabra generación aplica en relación al Salmo 90, entonces faltan 7 años para que Israel cumpla 80 años de acuerdo a ese salmo. Todo es posible que en el 2028, hermanos, Jesucristo venga. Cuando Cristo venga, viene por su iglesia, nos vamos con él, establece su reinado milenial en la tierra. El diablo es atado por 1000 años de paz para que no engañe más a las naciones. Pasan 1000 años, ¿verdad? Después de los 1000 años de paz se lleva a cabo lo que hemos nosotros dicho como la Cuarta Guerra Mundial. Después de la Cuarta Guerra Mundial, ahora el Señor agarra a Satanás, ya no lo amarra, ya no lo encierra. ¿Ahora qué hace con él? Lo echa en el lago de fuego. Y aquí hay algo muy interesante, Apocalipsis capítulo 20. Me estoy yendo a la parte completamente final, pero ahorita voy a decirle algo a las almas. Y no solamente las almas, hermanos, nosotros también. En su nombre. Dijo el apóstol Pablo a los Corintios, el que esté firme. O sea, cuídese, manténgase, mire su convicción. Bien, capítulo 20. Estoy hablando ya del final de los finales. ¿Qué es el final de los finales? Aquí usted lo va a leer. Después de la Cuarta Guerra Mundial, dice en el verso 10, y el diablo que los engañaba ya no fue amarrado, ahora fue lanzado ¿dónde? No en el infierno. Acuérdense que el infierno, el mismo infierno, es echado ¿dónde? En el lago de fuego. Y luego dice,
y azufre donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche, y utiliza un término para siempre, jamás. Así es que en el 11 dice: y vi un trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar. Cuando el trono blanco se establece, ¿qué pasa con el cielo y la tierra? Se desaparecen. No se vuelve a encontrar el lugar de ellos. Esto es exactamente lo que la gente hoy concibe como fin del mundo, donde el planeta explota aquí. Es hasta aquí, no antes de la venida de Jesús, o no en la venida de Jesús, o antes de los 1000 años de paz. Así es que, jóvenes, voy a hablar un poco sarcástico, ¿eh? Jóvenes, si no quieren ahorita hacer un pacto con el Señor, no se preocupen. Todavía cuando Cristo venga van a tener 1000 años aquí, sobre la tierra, y pueden hacer y deshacer. De hecho, les diría lo que le dijo el Eclesiastés a los jóvenes, cuando le dijo: anda en la vista de tus ojos, en el músculo de tu sentido, pero sabe que sobre todas esas cosas que tú hagas, Dios te va a traer a juicio, sobre toda cosa que hagas, ahora sea buena o sea mala. Déjenme ser un poco sarcástico con los hermanos. Hermanos, no se apuren. Olvídense de la santidad, no hay problema ahorita. Cuando quieran vengan a la iglesia, no se preocupen ustedes por eso. Es más, si sus esposas les dejan tener un amante, adelante, no hay problema. Santo En su Jesús. nombre. Hermanos, les voy a mostrar un fin del mundo en un sentido de amnistía espiritual que Dios establece. Aunque no me voy a ir en detalle, les voy a decir, por ejemplo, Romanos 11, les voy a decir que si habláramos del 2028, en el 2028, hermanos, no se acaba el mundo literal, pero si acontece la segunda venida de Jesucristo, la oportunidad de salvación se terminó. Pero miren las almas que lo visitan, o los que todavía no han hecho un pacto con el Señor. Capítulo 11 de Romanos, verso 25, está ahí. Amén. Dice el 25: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que haya entrado el número que solo Dios sabe, que conforma la plenitud de las gentes que no son judíos, vayan a entrar. Y cuando ese número se cumpla, entonces el 26 dice que y luego Todo Israel será salvo. Se suponía que cuando Cristo vino en su primera venida, porque Él es el Mesías, Él a los suyos vino, más los suyos, pero que a todos los que le recibimos, Dios nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Se suponía, hermanos, que cuando Cristo vino en su primera venida y su pueblo lo hubiera recibido, la parte final de su ministerio sería haber entrado en Jerusalén y haber establecido el reinado milenial, y todos los reinos de ese tiempo en el mundo se hubieran sujetado a la voluntad de Él. Pero no fue así. Entró en Jerusalén y ¿qué pasó? Lo mataron. ¿Y sabe por qué lo mataron, hermanos? Por nosotros, por providencia de Dios, claro, pero la razón fuimos nosotros. Porque a partir de su muerte y de su resurrección, hermanos, se abre una amnistía espiritual donde todos los que no teníamos parte, dice el dicho por ahí, ¿verdad?, ni vela en este entierro, tuviéramos la oportunidad de entrar al reino de Dios. ¿Cuánto tiempo lleva esta amnistía, hermanos? Si pudiéramos dar algunos datos aproximados. 2000 años. 2000 años. Muchos han entrado, murieron en Cristo. Muchos
no entraron, murieron, y murieron sin Cristo. A nosotros nos ha tocado vivir, que ya hemos hablado de ese tema, en un tiempo privilegiado. Esta generación verá la segunda venida de Cristo. Ahorita la gente se asusta porque, por ejemplo, ahora que fue el terremoto en México, ¿verdad? Y que las luces, y que rayos, y que relámpagos, y por ahí andaba una foto donde alguien tomó, ¿verdad?, unas nubes donde había un arco iris de chispas y no sé qué, y la gente se asusta de todo, hermanos. Y hermano, ¿y qué es? Espérense tantito, hermano. Cuando Cristo rompa los cielos, porque así dice la Biblia. Oh, dice Isaías 64, si rompiesen los cielos y a tu presencia se derritiesen los montes. Eso va a suceder. No estamos hablando de un terremoto de magnitud 7, 8, 9. Les voy a decir lo que va a pasar. Las islas se van a desaparecer. Es más, solo para dar una idea, no va a haber máquina que detecte el terremoto o la magnitud del terremoto que va a suceder. Y si quieren leer parte de ese terremoto, lo encuentran en Zacarías capítulo 14, que ahorita no nos podemos meter. El terremoto es tan grande que es a nivel mundial, pero en Israel, el hermano Armando conoce lo que es el Monte de los Olivos. Dice la Biblia que se va a partir así, por dos. Y el Señor pondrá sus pies ahí. Eso se lleva a cabo cuando Jesús aparece en su segunda venida. Pero ahora déjenme. Si eso sucediera en 2028, porque estamos hablando de la segunda venida de Jesucristo, permítanme decirles que cuando el texto dice que cuando el último gentil entre, entonces todo Israel, porque es el tiempo de Israel, quítele al 2028, quítele 3 años y medio. Estamos hablando de, si hablamos de 28, ya he hablado de esto, no es que estoy yo diciendo que así va a ser exactamente, simplemente estamos especulando con fechas proféticas. Pero mayo 14 del 2028, Cristo viene, quítele a esa fecha 3 años y medio, ¿y cuándo sería, hermanos? Aproximadamente en noviembre del 2024, ya son nombres. No, todavía tenemos tiempo, porque cuando Cristo venga, todavía tenemos 1000 años de paz. Bueno, espérate tantito. Ni siquiera tienes tiempo hasta el 2028. Porque si todo esto está correcto, en noviembre del 2024, que empieza a correr el tiempo de Israel, para noviembre del 2024, por favor no me malinterpreten, no estoy diciendo que así va a ser, pero para que se den una idea. Para noviembre del 2024 se va a cumplir el tiempo de los gentiles. Sí, claro, de hecho, hermano, ya ahorita ya está la persecución. Yo creo que ustedes están viendo lo que está sucediendo en muchos lugares. Pero para noviembre del 2024, el último que entre, que solo Dios sabe quién es, que solo Dios sabe el número, que Dios solo sabe si va a ser en Lobo, si va a ser en Alaska, si va a ser en China, no sé dónde va a ser, pero cuando esa última persona entre al plan de salvación, hermanos, se acabó la oportunidad de salvación para los gentiles. Yo aquí les he dado ejemplos cuando hemos traído temas similares y les he preguntado a las almas que todavía no son bautizadas, ¿verdad? Y he dado el ejemplo. ¿Cuántos de aquí todavía no se bautizan? A veces levantan la mano 4, 5 o 3. Y yo les he dicho, vamos a hacer un simulacro. Un simulacro, les digo, aquí hay 5 que todavía no se bautizan. De aquí de estos que todavía no se bautizan, 5, solamente necesitamos uno, que al entrar ese uno se cierra la puerta de salvación. Y a veces muchos la tardaban para levantar la mano. ¿Cuántos de aquí todavía no están bautizados? Levanten su mano, solo para que se vea. El hermano no está bautizado, la hermana no está, Cindy no está bautizada, el hermano David no está bautizado, Mario no está bautizada. No la levanten los demás. De estos 4, falta uno. ¿Quién quiere ser salvo? Hermano Mario les ganó. Bueno, es que Mario levantó la mano primero. Así vamos a querer hacer, hermanos. Porque muchos de nuestros familiares no van a entrar, hermanos.
No les estoy echando la sal, es bíblico. Muchos no van a decir. Bueno, literalmente, hermano, cuando ese único que falte en ese tiempo, si es que la Biblia lo marca de esa manera y pudiéramos hablar de ese tiempo, los que ya queden afuera van a quedar afuera, no va a haber salvación. Y para mí, eso es un fin del mundo. Porque si el fin del mundo implica un periodo específico, bueno, ahí hay un periodo específico, cuando el último gentil entre. Y no está hablando de todo el mundo, no está hablando de un número específico. Se acaba, llega el fin del periodo de amnistía de la gracia que el Señor abrió hace 2000 años. Y acuérdense, hermanos, las cosas no son eternas. Y a su nombre. O sea, dicho de otra manera, no te esperes hasta el fin del mundo de la destrucción del planeta. Piensa, es más, voy a algo más sencillo. ¿Cuánto van a ir a trabajar mañana? Ay, hermano, estoy muy joven, tengo 15 años o 20 años. No, la muerte no respeta edad. Pero ni enfermo estoy. Un choque. Un accidente, un ataque. Además, hay deportistas, hermanos, en muy buenas condiciones que un ataque y ahí queda. Ay, hermano, no diga eso. No es que yo lo diga, hermanos, es que es la realidad. La realidad. Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada. Todo tiene. Es más, termino con Eclesiastés, capítulo 3. En el nombre de Jesús, Eclesiastés 3, perdón. Eclesiastés. Ay. Verso 1. Voy verso 1 y 2 nada más, porque ya el tiempo se terminó, ya los niños y los jóvenes están regresando. Dice que para todas las cosas hay sazón. Y todo lo que se quiere debajo del cielo, ¿qué tiene, hermano? Tiene su tiempo. Y la versión 60 creo que utiliza, tiene su hora. Lo mismo. Y lo dicen dos. ¿Tiempo de qué, hermanos? Tiempo de nacer y tiempo de morir. Y tiempo de morir. ¿Y quién se quiere morir? Para decirle ahorita al Señor, ¿te lo llevas o te lo mandamos? Nadie se quiere morir. Mis hijos, no les gusta oír cuando hablamos de que nuestro tiempo ya está llegando. Bueno, ya no estamos hasta en la mera orilla, pero ya vamos para allá. No, que esto que nunca va a suceder, eso es una verdad. Va a suceder. Así es. Entonces, el fin del mundo, alguien lo puede estar interpretando en relación a que este mundo explote en 1000 pedazos. Sí va a suceder, pero no como la gente tiene la concepción. Va a suceder en la parte final. Pero por lo pronto, piensa, hay varios fines. Un fin, que ya lo explicamos, es cuando el último gentil entra. Haz de cuenta que si, por ejemplo, hoy entra el último y mañana te quieres bautizar, aunque dure el medio hora bajo el agua, el día de mañana no vas a cesar, porque la puerta de salvación es cesar. ¿Cómo se siente una persona? A lo mejor ustedes han platicado, yo he platicado con personas que recuerdo hace algún tiempo atrás, nos mandaron llamar al hospital y una señora estaba enferma, le habían dado 3 días de vida. Llegamos, no recuerdo si era el hermano Armando, o el hermano Torres, ¿no? Llegamos, platicamos con ella, ella nos dijo, el médico, le dijimos, ¿sabe qué? Pues vamos a orar. Y si a Dios le place extender la vida, gloria a Dios. Oramos, hermanos, y al tercer día salió del hospital. Y ella había prometido venir a la iglesia a dar gracias, nunca vino. Pasa un año y al año nos vuelven a hablar la misma persona y nos volvió a pedir otra vez que oremos por ella. Le dijimos, hermana, señora, vamos a orar por usted, pero es Dios el que tiene la última palabra. Oramos, hermanos, y a los 3 días ella murió. Alguien puede pensar, es que nos quiere asustar. No, lo vivimos personalmente.
¿Ustedes creen que Jesús predicó del Evangelio para asustar a la gente? No, exactamente. Si usted lee en la palabra de Dios que todo tiene su tiempo y que hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir, no necesita preguntarle a un cristiano si eso es cierto o no es cierto. Pregúntele a un mundano que ha perdido un ser querido, sea su abuelito, su primo, su papá, su mamá, es más, niños de edades cortas, jóvenes, porque hermanos, para ese tiempo no hay edades. Hoy naces, mañana mismo puedes morir. Y el único que tiene la voluntad de nuestros días o el tiempo de nuestros días, de acuerdo a Job 14, es Dios. Dice la Biblia, tú le pusiste términos de los cuales no pasará. Póngase, hermano, en el nombre de Jesús.